Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más calurosa de las bienvenidas. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado generando un auténtico revuelo, un culebrón digno de las tramas más apasionantes de la televisión, un verdadero melodrama en la vida real. Vamos a desgranar el misterio, el gran secreto de la traición en la aventura italiana de Can Yaman. Sí, has escuchado bien. El galán turco, ese ídolo que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, y que ahora parece haber echado raíces en la vibrante Italia, se encuentra en el epicentro de un huracán de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, dramas intensos. ¿Qué ha sucedido realmente entre bambalinas? ¿Quién está moviendo los hilos detrás de esta supuesta traición que ha incendiado las redes sociales y las portadas de la prensa del corazón? Quédate conmigo porque hoy vamos a desentrañar cada uno de los detalles, a conectar los puntos y a ofrecerte un análisis a fondo. Y antes de sumergirnos en este fascinante laberinto de la fama y el corazón, si te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo, te apasionan las noticias frescas y disfrutas de análisis que van más allá de la superficie, no olvides presionar ese botón de suscribirse y activar esa campanita para asegurarte de que no te pierdes ni una sola de nuestras exclusivas. Can Yaman, ese nombre que resuena con una fuerza arrolladora en el universo de las series televisivas y el estrellato global, ha protagonizado una transformación personal y profesional que ha sido digna de estudio. De ser la estrella emergente de producciones turcas que conquistaron audiencias masivas a nivel internacional, como Erkenci o Dolunay, ha tomado la audaz decisión de dar un giro radical a su carrera y a su vida privada, apostando con una fe inquebrantable por Italia. Hemos sido testigos de su incursión en el panorama televisivo italiano, su presencia en prestigiosos eventos de moda que marcaron tendencia, y por supuesto, su vida amorosa, que como era de esperar, ha sido objeto de un escrutinio implacable y constante. Y es precisamente en este ámbito, en la esfera de su vida sentimental, donde se cierne la sombra de una supuesta traición que hoy queremos arrojar luz y desenmascarar. Los rumores, como suele ocurrir en estos casos de alto perfil mediático, comenzaron a gestarse de forma sutil, apenas un susurro en los mentideros digitales, para luego irse filtrando a cuentagotas, cual gotas de agua que erosionan una roca, dejando a un público ávido de detalles con más interrogantes que respuestas concretas. Se habla insistentemente de una supuesta infidelidad que habría puesto en jaque una relación que, según los indicios, era de suma importancia para Can Yaman. Pero la gran incógnita que persiste es, ¿quién es la persona que supuestamente ha sido traicionada? ¿Y quién es esa enigmática tercera en discordia que ha sembrado la discordia? Las redes sociales, esa plataforma inagotable de chismes, especulaciones y tendencias virales, se han convertido en el principal escenario de esta batalla campal de conjeturas. Hemos sido testigos de cómo nombres van y vienen, de pistas que parecen confirmarse con vehemencia para luego ser desmentidas con igual rotundidad, y de un auténtico mar de opiniones divididas y apasionados debates entre sus seguidores más fieles. La narrativa que hasta el momento parece haber ganado más tracción y credibilidad en el vasto ecosistema de los rumores, apunta a una relación que Can Yaman mantenía en secreto con una figura prominente y reconocida dentro del panorama mediático y social italiano. Se rumorea con insistencia que esta relación se encontraba en un momento crucial, quizás en la antesala de dar un paso trascendental hacia un compromiso más serio, como un posible matrimonio o una convivencia estable, cuando de repente todo el castillo de naipes se vino estrepitosamente abajo. Los detalles exactos, como es habitual en estos intrincados casos, permanecen envueltos en una densa niebla de vaguedad, pero las fuentes, a menudo anónimas, poco verificables o basadas en meras inferencias, insinúan que la chispa de esta supuesta traición se encendió en un contexto de cercanía e intimidad, quizás durante la colaboración en algún proyecto profesional de gran envergadura, o en un evento social donde las líneas de la amistad y la profesionalidad se difuminaron peligrosamente. Y aquí es donde entra en juego la figura, o quizás las figuras, que habrían sido las principales responsables de esta supuesta infidelidad que ha conmocionado al público. Los nombres que más han resonado y que han sido objeto de intensos debates son los de mujeres que, de una u otra forma, han compartido pantalla, o una cercanía profesional o personal notable con Can Yaman en suelo italiano. Algunos reportes, a menudo procedentes de fuentes cercanas a la producción o al círculo íntimo del actor, sugieren que la presunta infidelidad no fue un acto aislado, un simple desliz momentáneo, sino que podría haber existido un patrón subyacente o una relación previa que salió a la luz pública en el momento más inoportuno, exacerbando el dolor y la controversia. Esto, por supuesto, ha añadido una dosis considerable de leña al fuego, alimentando el drama y la insaciable curiosidad del público.
Es fundamental recordar, y esta es una advertencia que debemos tener siempre presente, que en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de las celebridades, los rumores, las especulaciones y las campañas de desinformación son pan de cada día, una constante que acompaña a la fama. Sin embargo, cuando estos rumores involucran a figuras tan icónicas y de alcance global como Can Yaman, y cuando las pistas, por débiles que sean, parecen apuntar con una insistencia inusual en una dirección específica, se vuelve casi imposible ignorarlos o desestimarlos por completo. La prensa italiana, siempre ávida de exclusivas jugosas y dispuesta a seguir cada uno de los movimientos de las grandes estrellas, ha estado siguiendo de cerca cada desplazamiento, cada aparición pública y cada interacción del actor, intentando captar la más mínima señal, el más sutil gesto que pueda confirmar o, en su defecto, desmentir estas explosivas historias. Hemos visto cómo se analizan fotografías con lupa, cómo se interpretan gestos aparentemente inocentes y cómo se escudriñan comentarios públicos que para algunos observadores constituyen evidencia irrefutable de la traición, mientras que para otros no son más que meras coincidencias, interpretaciones sesgadas o incluso invenciones deliberadas. La comunidad de fans de Can Yaman, como era de esperar, se encuentra irremediablemente dividida ante este torbellino de información contradictoria. Por un lado, están aquellos seguidores incondicionales que defienden a su ídolo a capa y espada, argumentando con vehemencia que todo se trata de una sofisticada campaña de desprestigio orquestada por terceros con intenciones maliciosas, o simplemente de malentendidos hilvanados de forma malintencionada. En el otro extremo del espectro encontramos a un grupo de seguidores que, basándose en las filtraciones de información, en las declaraciones veladas y en un análisis más crítico y perspicaz de la situación, creen firmemente que podría haber una porción de verdad en estas afirmaciones, por dolorosas que sean. Las discusiones en foros especializados, en grupos de WhatsApp y, sobre todo, en las plataformas de redes sociales, son intensas y a menudo apasionadas, con argumentos que van desde la defensa férrea de la lealtad y el compromiso en pareja, hasta una comprensión más humanista de las debilidades y los errores que pueden cometer las personas, incluso aquellas que viven bajo el constante escrutinio público. Profundicemos ahora en los posibles escenarios y las ramificaciones de esta compleja situación. Si la traición es un hecho consumado, ¿cuáles podrían haber sido las motivaciones subyacentes que llevaron a Can Yaman a actuar de esa manera? ¿Fue un desliz impulsivo, un arrebato momentáneo de pasión sin pensar en las consecuencias? ¿O quizás se trató de un descontento prolongado en la relación, una serie de problemas no resueltos que erosionaron la intimidad y la conexión, abriendo la puerta a otras influencias? ¿O podría haber algo aún más complejo, quizás una combinación de factores o una situación inesperada que lo llevó a cruzar la línea? La flagrante falta de información oficial y de declaraciones contundentes por parte de los involucrados deja un vasto espacio para la imaginación, alimentando la especulación. Podríamos estar hablando de una atracción irresistible que surgió de forma inesperada, de una oportunidad que se presentó y que, por debilidad o deseo, no pudo o no supo resistir, o incluso, en los escenarios más oscuros, de una venganza deliberada o un juego de poder complejo. Las motivaciones detrás de un acto de traición son tan diversas y multifacéticas como las personas mismas, y aplicarlo a la vida de una figura pública añade una capa adicional de complejidad, ya que cada una de sus acciones está bajo un microscopio constante y es susceptible de ser analizada y juzgada por millones de personas. Ahora debemos abordar la crucial cuestión de las implicaciones que todo esto podría tener para la carrera y la imagen pública de Can Yaman. En el pasado hemos sido testigos de cómo escándalos de esta naturaleza han afectado a otras celebridades, en algunos casos de forma devastadora, truncando carreras prometedoras, y en otros, de manera curiosa y paradójica, catapultándolas a un nivel aún mayor de fama y notoriedad, a menudo construyendo una imagen de peligroso, apasionado, o temperamental. ¿Podría este ser el caso de Can Yaman? Su público en Italia en particular parece ser notablemente indulgente o al menos intensamente fascinado por su carisma arrollador, su atractivo magnético y su personalidad que emana seguridad y audacia. Es una posibilidad real que, lejos de perjudicarlo, este tipo de controversia, lejos de dañar su reputación, solo consiga aumentar el interés público en él, generando más expectación y por ende más oportunidades profesionales. Además, no podemos obviar el factor de la edad y la madurez emocional en este tipo de situaciones. Can Yaman no es un adolescente impulsivo, es un hombre hecho y derecho que ha navegado por las turbulentas aguas de la fama y la exposición mediática durante años, acumulando experiencia y, se presume, cierta sabiduría. Si la traición se confirma como un hecho, esto podría ser interpretado de diversas maneras por el público, como un error juvenil que, a pesar de su edad,
aún arrastra consigo una señal de inmadurez emocional que contrasta con su éxito profesional, o simplemente como una demostración de su naturaleza apasionada y arriesgada. Las interpretaciones son múltiples y a menudo dependen intrínsecamente de las experiencias vitales, las creencias y los prejuicios de quienes observan y juzgan. Otra perspectiva igualmente interesante es la de la persona que supuestamente ha sido víctima de esta traición. ¿Cómo está gestionando esta situación personal tan delicada y ahora tan públicamente expuesta? En el ojo público, donde cada palabra y cada gesto son analizados al milímetro, es increíblemente difícil mantener la compostura, la dignidad y el control cuando se enfrenta a una traición de esta magnitud. El silencio puede ser interpretado como resignación, como debilidad, o incluso como una estrategia para evitar un mayor escándalo. Una defensa pública podría ser vista como un acto de desesperación, un intento de limpiar su imagen a toda costa. Y un ataque directo por su parte podría interpretarse como una manifestación de ira y dolor. Sea cual sea el camino que esté tomando, seguramente no está siendo un proceso fácil. En estos casos el apoyo público, aunque deseable, puede convertirse en un arma de doble filo. Mientras que una parte de la audiencia empatiza genuinamente y brinda su apoyo incondicional, otra parte, a menudo más crítica o moralista, puede optar por culpar o juzgar a la víctima por su situación. La aventura italiana de Can Yaman, que comenzó con promesas de éxito profesional, cambios de residencia y una vida personal que parecía vibrante e intensa, ahora parece estar envuelta en un denso velo de misterio, intriga y drama, centrado implacablemente en el tema de la traición. Es un recordatorio contundente y a menudo doloroso de que, detrás de las cámaras deslumbrantes, de las alfombras rojas brillantes y de las sonrisas perfectas, los famosos son, en última instancia, seres humanos. Son personas con sus propias luchas internas, sus pasiones desbordantes, sus anhelos profundos y sí, también sus propios errores y debilidades, que a veces pueden tener consecuencias devastadoras. Para concluir esta exhaustiva exploración, hemos abordado los rumores más persistentes y las especulaciones más sonadas que rodean la supuesta traición en la aventura italiana de Can Yaman. Hemos intentado dilucidar los posibles implicados en esta compleja trama, hemos analizado las razones que podrían estar detrás de estas habladurías y hemos reflexionado sobre cómo todo este torbellino de controversia podría afectar su imagen pública y el futuro de su carrera profesional. Es un tema que, a pesar de estar teñido de incertidumbre y carecer de confirmación oficial, ha logrado capturar la atención de millones de personas, demostrando el poder fascinante y a veces perturbador del mundo del espectáculo. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que esta incursión en los secretos y las sombras de la vida de Can Yaman te haya resultado intrigante, informativa y, sobre todo, que te haya ofrecido una perspectiva más completa y matizada de los acontecimientos. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer tu opinión sincera y tu punto de vista. ¿Crees que hay una verdad sólida detrás de estos rumores de traición? ¿Quién crees tú que podría estar involucrado en esta historia? ¿Y cómo crees que esto afectará la carrera del actor? Déjame tus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensas, debatir contigo y aprender de tus perspectivas. Y si este contenido te ha gustado y lo has encontrado entretenido, por favor, no te vayas sin antes demostrarlo. Dale un gran me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y familiares, y si aún no lo has hecho, es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de análisis a fondo, noticias exclusivas y todo el apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.